Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios su presencia, ¿verdad? Porque sabemos que Él está aquí y en medio de cada palabra está dando consejo a nuestra vida. Amén. Bueno, pues vamos a seguir oyendo los consejos de nuestro Padre y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 45 al 47. Y dice la palabra de Dios así, esta es la cuarta palabra, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Bueno, aquí vemos la cuarta palabra que Jesús clamaba en la cruz del Calvario. Decía: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La situación que Jesús estaba viviendo en ese momento no era fácil. Era una situación muy difícil, llevar el peso de toda la humanidad, de ser el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Él tenía que llevar tus pecados, mis pecados, los de toda la humanidad, y estaba pasando por un momento muy difícil y clamaba al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? No porque Él estuviera reclamando algo a su Padre, Él estaba orando a su Padre. Padre, dice, clamaba Él al Señor: Padre, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué me has dejado en este momento tan difícil? No en un reclamo, sino que Él reconocía que le necesitaba. La Biblia nos habla que desde el momento, desde la hora sexta, estamos hablando que desde las 12 del mediodía hasta cerca de las 3 de la tarde, dice que hubo tinieblas, ¿verdad? El sol se oscureció y el velo del templo se rompió, de arriba hacia abajo. La salvación se estaba mostrando que venía de arriba, del cielo, de lo alto. Y dice que en medio de esa oscuridad, Jesús le clamó al Padre. Y meditando en estas palabras, bueno, hoy estamos viendo que cuando hablamos de oscuridad, estamos viendo que cuando Jesús estaba terminando sus momentos, ¿verdad? Esa luz que daba vida al mundo, ¿verdad? Estaba terminando su propósito aquí en la tierra. Y al momento que esa luz empieza a dejar de ser, a menguar, empieza a imperar el reino de las tinieblas. Empieza a ponerse esa oscuridad, esas tinieblas, ¿verdad? Esa luz que ilumina a todo ser humano. Y al empezar a meditar en esta palabra, cuando nosotros meditamos en la palabra oscuridad, en la palabra tinieblas, es esa situación de dejar que no haya luz, que no haya vida, que no haya bien en las vidas, ¿verdad? Y pensaba yo en la situación que hoy el mundo está viviendo. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles en la historia, tiempos en que la maldad ha aumentado de una manera terrible. Al nosotros meditar en esta palabra y darnos cuenta que Jesús es la luz del mundo, que Él es la luz sobre toda humanidad, y al dejar de ser Él, al no haber la luz o la claridad de Jesucristo en nuestras vidas, el ser humano vive en oscuridad, vive en tinieblas, no sabe a dónde ir, no sabe a dónde caminar. Yo les decía que estamos viviendo los momentos más tristes y más difíciles de la historia, donde la gente no quiere saber de Dios, donde la gente lo que menos quiere es saber lo que Jesús hizo hoy en estos días. Mencionaban hace un momento
que hoy los días, bueno, son de recreación, de salidas a la playa, de salidas a diferentes lugares turísticos. Platicaba yo con mi cuñado en la mañana y veíamos esto, de que antes, aunque fuera la gente católica, guardaba estos días, ¿verdad? Y toda la semana, mínimo el jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Esos días los guardaba y hacían comida desde el día miércoles para toda la semana, para dedicarse a las cosas de Dios, ¿verdad? Y guardaban los días. La gente los dejaba descansar los días que eran de la semana mayor, o mínimo el día jueves, que le llamaban Jueves Santo, Viernes Santo, ¿verdad? Los días. Pero hoy en día la gente se ha deshumanizado. Hoy la gente no tiene el temor a Dios. Todo puede estar en su vida, menos Dios. Hoy todas las cosas las pueden hacer, pero que Dios no forme parte de su vida. Estamos viendo una oscuridad. Dice que cuando estaba ese tiempo de oscuridad, ¿verdad? Desde la hora sexta hasta cerca de la hora novena, hubo una gran oscuridad. Esto es lo que está viniendo al mundo en estos días, una oscuridad. Porque si la luz, que es Jesús, no está en los hombres, no puede haber un avivamiento en el corazón humano para decir es tiempo de agradecerle a Dios de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el Señor que Él vino, que la luz vino al mundo, pero los hombres no amaron la luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Porque el hombre que viene a la luz medita en su palabra, que es la luz, y las obras vienen a ser reprendidas. Nuestra manera de vivir viene a ser reprendida, pero el ser humano no quiere ser reprendido por la palabra de Dios. Por eso está alejado y está viviendo en la oscuridad. El Señor nos está hablando en medio de estos tiempos, hermanos, que los tiempos son difíciles. Dice ahí, vamos a buscar lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, cómo es la situación del ser humano hoy en día, cómo está viviendo hoy el hombre sin Dios, cómo está viviendo en medio de esa oscuridad. Y dice la palabra de Dios así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargados de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Hoy el ser humano carece de la luz, que es Jesucristo, y su carácter ha cambiado, está viviendo en la oscuridad. Si vemos, cuando no hay luz, imperan las tinieblas. Están imperando en este tiempo más las tinieblas que la luz. Hoy estamos viendo cómo el mundo está lleno de violencia, cómo está lleno de maldad, cómo se ha deshumanizado. Ya no hay amor el uno por el otro, ¿verdad? Ya no hay el respeto de un joven hacia un adulto, de un niño hacia sus padres. Ya no hay ese amor ni ese respeto. Están imperando las tinieblas. Y el Señor me llevaba a través de esa palabra que Él decía en ese momento, aplicarlo a nuestro tiempo de hoy, que la luz no está en el ser humano y que el ser humano está viviendo en tinieblas, y que la iglesia somos esa luz
que un día va a ser quitada. El Señor dice, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Ustedes son los que dan el sazón, los que dan esa luz en medio de la oscuridad. Él nos manda a dar ejemplo en medio de esta oscuridad. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que cuando Jesús estaba ahí en esos momentos tan difíciles, en esos momentos que no había esa luz, Él decidió clamar a Dios. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo en estos tiempos. En medio de estos tiempos, para que la luz esté en ti y se avive el fuego del don de Dios en ti, necesitas clamar. En medio de estos tiempos, de esta generación perversa y maligna, nosotros tenemos que aprender a clamar como Jesús clamó a su Padre. Él le dijo, Señor, no me desampares. Y esto es lo mismo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Padre, ayúdanos a seguir. Porque es difícil, hermanos, de veras que la carne se rebela contra el Espíritu. La carne busca sus deseos, sus pasiones, sus deleites, busca más las cosas del mundo que las cosas de Dios, y es difícil. Yo ayer meditaba en lo difícil que fue para Jesús. Dice que fue igual que nosotros, se hizo carne, se hizo ser humano, y fue un hombre sin pecado. Y yo pensaba, ¿creen que Jesús no haya sido tentado? Yo creo que Jesús estuvo en medio de todo ello, pero Jesús siempre venció toda tentación, y lo venció porque siempre estaba en una búsqueda con su Padre, estaba en un clamor. Aún nos enseña que en medio de lo más difícil, cuando a veces pensamos que no tenemos fuerzas, es cuando más fuerzas debemos de sacar para buscar la presencia de Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y que el Señor nos está diciendo a través de esta palabra que en medio de la oscuridad debemos aprender a clamar. Las cosas cada día van a ser más difíciles. La situación que vamos a vivir va a ser más difícil, pero Dios nos está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Dice el Señor que nosotros nos acerquemos a Él, y nos dice en el versículo 14 del capítulo 3 de segunda de Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esto es lo que estamos nosotros viviendo, hermanos. Un tiempo de tinieblas, un tiempo de oscuridad, pero que la luz todavía está resplandeciendo, y esta es la iglesia que Cristo ha comprado a través de su sangre preciosa. Pero un día, hermanos, la sal y la luz del mundo serán quitadas, porque Cristo vendrá por su iglesia, y entonces verdaderamente imperarán las tinieblas. Y si ahorita lo que estamos viviendo es feo, cuando no esté la luz en medio de este mundo, será terrible. Por eso el Señor nos está diciendo en estos tiempos, aún está la oportunidad de salvación, aún es el tiempo de que tú puedes salir adelante. Aquí está la luz que es Jesucristo. Aunque esté oscuro, aunque esté difícil los tiempos, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Amén. Entonces, esta es la palabra, hermanos. Jesús decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios lo haya desamparado, sino que el peso de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El castigo estaba siendo en la vida de Jesús. Todo el peso del pecado caía sobre Él, porque el precio de nuestra redención estaba en la vida de Jesús. Pero aún en medio de todo, Él clamó, y es lo que nos enseña el Señor. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pero también entiende que son tiempos difíciles, y lo que el hombre menos quiere es buscar mi presencia. Pero si tú y yo buscamos
esa luz que es Jesucristo, tendremos las fuerzas para seguir adelante hasta el final. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Ciertamente hay oscuridad en medio del ser humano, Señor. El ser humano está siendo amador de sí mismo. Está buscando los deleites antes que a ti. La luz que eres tú no impera en las vidas y hay grandes tinieblas, Señor. Yo te pido por favor que nos ayudes en medio de esta generación perversa, para que no seamos nosotros dejándonos tú. Ayúdanos a buscarte en medio de toda situación difícil. Ayuda nuestras vidas para que busquemos la luz mientras puede ser hallada. Gracias, Padre, por llevar el precio a través de Jesucristo, tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano.